Los jóvenes tienen clase. Inicio. Lo que vamos a estar compartiendo en esta tarde, estamos viendo los prácticos de victoria. Eso es lo que estamos viendo. Predicar es algo bien sencillo. A veces se requiere de poderlo recordar para que de esa manera podamos vivir la vida como Dios quiere que le vivamos. Una vida en victoria. Dice la Biblia, ¿verdad? Entonces eso se debe reflejar en nuestras vidas, y por supuesto que sí lo podemos llegar a desarrollar, hermanos. Entonces la vida cristiana no carece, sino todo lo contrario. Nos damos cuenta que la vida cristiana conlleva muchas pruebas, muchas luchas que también tenemos. Allá en Denver estamos compartiendo una serie acerca de la guerra espiritual, si es un mito o es una realidad, y hemos venido aprendiendo la diferente influencia de que se lleva a cabo en medio de los ataques de los espíritus inmundos que están en los lugares celestiales. Dice Pablo que la lucha nuestra no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces las luchas las podemos estar experimentando día con día. Es parte de lo que está preparando nuestra vida, y nuestra vida espiritual no carece de pruebas constantemente. El apóstol Pedro decía que si es necesario tenemos que ser probados en diversas maneras, para que cuando nuestra fe sea sometida a prueba, lo que Dios espera es que sea hallada en gloria y en alabanza. Porque el viernes decía la hermana en alabanza allá, y es algo cierto, es algo que hemos compartido: la mejor alabanza que nosotros podemos darle a Dios es en los momentos más difíciles de nuestra vida. Esa es una alabanza 100% pura. La otra no quiero decir que no tenga pureza, pero lo que sé es que cuando estamos en una situación complicada y alabar a Dios realmente viene de un corazón que está dependiendo completamente de Dios. Entonces los principios de victoria, como lo hemos venido viendo, nos van a ayudar para que cuando los pongamos en práctica podamos ver los beneficios que hay detrás de todas las bendiciones que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas. Hoy vamos a estar viendo un tema que tiene que ver con la actitud que tenemos a la vida, y cómo la actitud que tenemos a la vida demuestra o determina la fe que tenemos en Dios. Y eso es algo bien práctico, porque nuestra fe no se va a ver. Cuando yo hablo de fe, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, Hebreos habla de la fe, ¿no? 11:1 dice que la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa fe se refiere a esa confianza a Dios, la confianza que nosotros tenemos que desarrollar en Dios. Esa es una confianza en la cual nosotros creemos que Él existe, y que al Él existir tiene un cuidado muy especial de nuestras vidas, y al Él tener un cuidado muy especial de nuestras vidas no nos va a abandonar. Entonces comenzamos a confiar en Él. Si hay alguien digno de confianza cuando nosotros venimos a Cristo, hermano, es Dios. De Dios no podemos nosotros dudar en ningún momento. Tú y yo podemos dudar de quien sea, pero de Dios nunca dudemos, hermano. Aunque las cosas parezcan adversas o que se están volteando, no dejen de dudar en Dios, hermano. Porque si una de las formas en cómo Dios sigue obrando en nuestras vidas es a través de la confianza que nosotros mostramos a Él, y nuestra confianza no se va a ver por lo que hablamos, sino se va a ver por la manera en cómo actuamos. Dice ahí mismo en Hebreos 11:6, dice: sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, sin tener confianza en Dios, es lógico, hermano. Si por ejemplo tú eres una persona de confianza, tienes gente a tu alrededor y tú le has mostrado confianza, o sea, tú has generado que la gente tenga confianza en ti, y entonces de repente esa gente con la que tú has trabajado generando esa confianza empieza a desconfiar de ti y te lo muestra, eso no te va a poner nada contento, porque va a decir: si yo no le he dado motivo para que desconfíe de mí, ¿verdad?
Yo no sé si alguna ocasión te has sentido así, agredido, porque desconfían de ti en algo que tú ni saben, ni lo han demostrado, ni eres así, y entonces te ponen en tela de juicio y te ponen como en una situación como si fueras una persona no digna de confianza. Entonces, cuando eso es así y tú te esfuerzas para que te tengan confianza y te muestran lo contrario, pues como que lastiman, como que dice, bueno, pues uno respeta eso, ¿verdad? Pero siempre hay ese sentir, ¿no? De que, ¿por qué? Si yo nunca le he dado motivo para que desconfíe de mí, ¿por qué lo hace? Bueno, esto es hablando humanamente, terrenalmente, y que sí es posible que pase aún entre nosotros mismos, ¿no? Pero hacer esto con Dios, hermano, es lo peor que nosotros podemos hacer, porque la manera en cómo nosotros vamos conociendo a Dios es por medio de la palabra. Y por ejemplo, la Biblia nos dice que Dios es imposible que Él mienta, pero creer eso, pues lógicamente necesitamos confiar en lo que Él dice en su palabra. Dios no es hombre para mentir, ¿verdad? Ni es hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dice lo hace. En el caso del hombre, pues sí, el hombre tenemos la tendencia de mentir. De hecho, la Biblia habla de que todos los hombres somos mentirosos, ¿no? De alguna u otra manera a veces mentimos, de una u otra forma. El único que es verdadero y nunca miente es Dios. Es imposible de que Dios mienta. Entonces, si nosotros confiamos en Él, hermano, que es lo que debemos desarrollar, que esa es parte de nuestra fe, cuando comenzamos a crecer en fe es porque empezamos a confiar en Dios. Y si no hay esa confianza, no le agradamos a Dios, hermano, no le agradamos. Eso es lo que dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradarle. Y luego dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios primero crea que le hay. Y esto significa primero crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan, o sea que Él premia a la gente que le busca. Dios siempre va a darnos recompensas de una o de otra manera, hermano. Nosotros no debemos de traducir todas las bendiciones en el sentido material. A veces Dios nos está bendiciendo mucho en lo espiritual, en lo familiar, en la salud incluso, y posiblemente en la zona de los materiales. A lo mejor estamos bien, pero como queremos cada día más, pensamos que no estamos bien, pero nos tiene bien. Entonces Dios bendice de muchas formas y nosotros tenemos que aprender a darle gracias a Dios, incluso cualquiera que sea nuestra situación. Entonces, la actitud que nosotros tenemos a la vida determina mucho la fe que le tenemos a Dios. ¿Por qué razón? Porque si tú y yo verdaderamente confiamos en Dios y tenemos fe en Dios, pues vamos a caminar como Él quiere que caminemos. Él quiere que caminemos confiadamente, que estemos contentos con lo que tenemos, que aceptemos lo que pasa en nuestras vidas, lo que esté pasando, lo que vaya a pasar, que todo y cada una de esas cosas podamos nosotros, incluso en medio de lo que es el ojo del huracán, de los problemas que a veces vienen o las diferentes experiencias que luego tenemos, que podamos tener una buena actitud, porque eso va a mostrar que verdaderamente estamos confiando en Él. Entonces la actitud es aquella expresión que se manifiesta en la vida del ser humano a través de sus acciones, y puede haber una actitud positiva, una actitud negativa en relación a la forma en cómo nos movemos, y nos puede mostrar abiertamente realmente cuál es nuestra relación con Dios, nuestra fe a Dios o nuestra confianza que le tenemos a Dios. Y yo saqué varias cosas en hombres de Dios. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, Caleb. Yo no sé si ustedes han leído un poco. Los 12 espías que llegaron a la tierra prometida, 2 de ellos era Josué y Caleb. Caleb tenía aproximadamente como unos 40 años cuando recibió el llamamiento de parte de Dios. A la edad de 80 años, Caleb llega a la tierra prometida, y me gusta mucho porque el capítulo 14 de Josué, cuando ya llegan allá a la tierra prometida y empieza la repartición de las tierras que les iba a entregar Josué, porque Josué fue el que les repartió las tierras al pueblo de Israel, Caleb para ese entonces ya tenía como 75, 80 años aproximadamente. Y Caleb, hermanos, miren, vamos a leer esto porque es bueno que veamos esta parte, capítulo 14. Quiero que veamos la actitud que tenía él de vida.
que es algo que merece ser imitado por nosotros los creyentes, hermanos. Si nosotros creemos en Dios, tenemos que tener una buena actitud, hermano, en el camino al Señor, amén. Y nuestra actitud no se determina por las circunstancias que estamos viviendo. Capítulo 14, fíjense. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés, que se diera a las 9 tribus y a la media tribu, porque a las 2 tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad en otro lado del Jordán, mas a los levitas no les dio heredad entre ellos. Porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen, con ejidos de ellas para ser ganados y rebaños. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, aquí lo vemos en acción, fíjense, hermano, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo a Josué: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. ¿Qué fue lo que dijo Jehová, hermano? Se está refiriendo, ¿se acuerdan cuando Dios trajo juicio sobre el pueblo de Israel? Les dijo que todos iban a caer muertos en el desierto. En el capítulo 13 de Números es donde vemos eso. Ellos estaban ya a la frontera de la tierra prometida, llegaron a investigar la tierra, vienen con el informe, y 10 de ellos vienen con un informe muy pésimo y negativo, que hacen que todo el pueblo comience a desanimarse y empieza a tener temor de lo que iban a encontrar del otro lado. Pero solamente Josué y Caleb, ellos no tuvieron el mismo comportamiento, tuvieron un espíritu diferente. Ellos traían una actitud muy diferente, tenían confianza en Dios. Entonces, cuando pasó esto, Dios les prometió que los únicos que sí no iban a morir en el desierto, que sobrepasaban la edad que Dios había marcado, que iban a ser solamente los que tenían 20 años hacia abajo, los únicos que iban a poder pasar hacia la tierra prometida. Todos los demás de 20 años hacia arriba iban a caer muertos en el desierto. Y Dios dijo que los únicos que no iban a caer muertos en el desierto era Josué y Caleb, nada más ellos. Eso es a lo que se está refiriendo aquí. Caleb le está diciendo eso a Josué. Caleb, versículo 6: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias, ¿qué dice, hermano? Como lo sentía en mi corazón. Como lo sentía en mi corazón. Las noticias que ellos trajeron es que ellos iban a entrar a la tierra prometida y que iban a destruir a los moradores de Canaán, que ellos iban a poseer la tierra y que los iban a destruir, porque su protección de ellos había apartado de ellos. Pero los otros decían: no vamos a poder, no vamos a poder. Los otros 10 empezaron a hablar al pueblo. Si han visto esa escena, ¿verdad? Se los voy a dejar de tarea, léanlo en el capítulo 13 de Números. Entonces traen una actitud bien pésima: no vamos a poder. Aquellos decían: nosotros nos pusimos al lado de ellos, dice, y a nuestro parecer éramos como langostas delante de ellos. También vimos, decían ellos, las ciudades fortificadas, ciudades que llegaban hasta el cielo, las murallas. Empezaron a hablar puras cosas que ciertamente eran verdad, pero que ellos, algunas de ellas, en otras con una exageración desmedida, con una actitud pésima, una actitud negativa. Y esa actitud mala pues comenzó a contaminar el corazón del pueblo, y el pueblo comenzó a desfallecer y empezaron a atemorizarse, y entonces el pueblo empieza a planear incluso matar a Moisés, y empiezan a hacer sus cosas ahí, y por eso viene el juicio de parte de Dios. Pero Josué y Caleb traían una actitud bien diferente. Miren, vamos a ver tantito esto aquí, vean tantito en Números, capítulo 13, versículo desde el 26. Después de 40 días que fueron a investigar la tierra, en el versículo 26 comienza a redactar, dice: y anduvieron y vieron a Moisés y Aarón
y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos, y toda la congregación, y a toda la congregación les mostraron el fruto de la tierra, porque trajeron frutas de allá, que dice que un racimo de uvas lo venían cargando entre dos. En el versículo 33 vemos ahí eso que te digo. Llegaron hasta el arroyo de Escol, ahí es cuando estaban investigando. Llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo. Si te das cuenta, te puedes imaginar lo grande de las uvas. 2 en un palo, un racimo nada más. Y de granadas y de los higos. Bueno, aquí versículo 26 muestran los frutos. Todo eso era agradable. Imagínate el pueblo cuando ve las frutotas después de estar 40 años en el desierto y de todo lo que venían sufriendo en el desierto. Traen esa fruta, ven, y se quedan impresionados. O sea, que si era cierto lo que Dios les había dicho, que Él los iba a introducir a una tierra donde fluía leche y miel, en donde iban a tener todo en abundancia, donde iban a tener casas que ellos no habían construido, donde ellos iban a vivir en mucha abundancia. Eso era cierto, toda esa parte. Pero en el versículo 27 dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ello. Leche y miel es un tipo de la bendición y prosperidad que había del otro lado. Había mucha bendición de aquel lado. Dice, si hay leche y miel de aquel lado, lo que están diciendo, hay mucha bendición, hay mucha provisión, hay mucho de todo. Versículo 28: mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Sí, este era el informe de los 10. Y entonces cuando Caleb oye eso, versículo 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Fíjate la actitud de Caleb. 40 años tenía aquí Caleb, 40 años. Entonces, subamos, dice Caleb, vamos ahí, vamos, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Qué era lo que otros estaban viendo? Estaban viendo que los otros eran más fuertes, que los otros eran más poderosos. Y estos, Caleb con una actitud diferente, dice: vamos, vamos, subamos, vamos a poder nosotros más que ellos. Versículo 31, pero sigue los que de actitud pésima, ¿sí? De actitud que tienen una actitud negativa. Entonces el versículo 31, mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros, aventando todo esto sobre el corazón del pueblo. Es una actitud de pesimismo, hermano. Yo creo que una de las cosas que nosotros, la semana pasada estábamos hablando acerca de la importancia de ver con qué gente nos rodeamos, ¿verdad? Y la verdad es que luego hay gente que es un poco pesimista, hermano, y eso tenemos que cuidar. Tiene uno que tener una actitud de confianza en Dios, de que verdaderamente si creemos en Dios, y por supuesto que creemos porque por eso estamos en Cristo, entonces hay que desarrollar esa confianza en Dios y aprender a oír la voz de Dios, y no la voz que en un momento dado venga a minar o a debilitar nuestra confianza hacia Dios. Entonces versículo 31 dice: mas los varones que subieron con ellos dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y versículo 32 dice: hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, los cuales éramos nosotros a nuestro parecer como langosta, y así les parecíamos a ellos. Capítulo 14, 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces al pueblo, y lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa?
¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decía el uno al compañero del otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Y entonces ahí empezamos a ver una actitud muy incorrecta, errónea, que incluso los llevó a que Dios tuviera que disciplinarlos fuertemente, y toda esta gente cayó muerta en el desierto. Si ustedes siguen leyendo todo ahí, se van a dar cuenta que ellos, toda esa gente, hermano, juntamente con los 10 que traían esa actitud pésima, murieron todos en el desierto. Pero regresamos a Josué capítulo 14, versículo 7. Dice aquí Caleb, que es el mismo que vimos allá en acción. Está también Josué allá de aquel lado. Y dice Caleb: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias. ¿Qué dice él, hermano? Como sentía en mi corazón. ¿Te das cuenta? Él no se estaba moviendo por lo que estaba viendo, ¿sí ves? Cuando Caleb entró allá, él no se puso a ver porque si era cierto, sino lo que él sentía en su corazón. ¿Y qué sentía aquí en su corazón, hermano? Que había confianza. ¿Por qué él sentía que había confianza? Porque Dios les había prometido que él los iba a meter a la tierra prometida. Había confianza en su corazón, porque la fe aquí es donde opera, aquí en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestra alma. Es ahí donde nosotros determinamos creer o no creer, tener miedo o no tener, tener ánimo o desánimo. Todo eso es parte del alma. Pero dice Caleb, dice él, el versículo 7: y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. ¿Cómo sentía él en su corazón? Ya lo vimos allá, que los iban a destruir, que iban a entrar y que se iban a apoderar de todo, ¿sí? Y que iban a conquistar la tierra. Así es como él lo estaba expresando al pueblo. Vamos, hermanos, vamos, y vamos a poder con ellos. Ya su amparo de ellos ya los dejó, con nosotros está Jehová. Iremos y nosotros los tragaremos como pan, los vamos a deshacer, vamos. Pero todos los otros decían: no, no vamos a poder. Josué estaba hablando conforme a su confianza que había, ¿dónde? En el corazón. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él mana la vida. Entonces Josué tenía un corazón cubierto, y aunque sí él estaba, Caleb, perdón, aunque él estaba viendo que sí había gigantes allá, que había ciudades fortificadas, que estaba difícil para penetrar algunas fortalezas, él sabía que Jehová, como él lo había prometido, él los iba a meter del otro lado. Entonces versículo 8, bueno, leo nuevamente el 7 y me meto al 8. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. O sea, él mostraba esa actitud de positivismo. Él decía: yo voy a ir, si yo sigo. Él seguía creyendo. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua. O sea, todo lugar donde Caleb estuvo y también vio, Moisés se la prometió que se la iban a entregar a él. Y entonces, y sabes que la tierra que pisó Caleb, hermano, eran tierra de gigantes, Ahora en el versículo 9 le dice: por herencia para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Versículo 10: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. ¿Te das cuenta? Ya habían pasado 45 años de lo que pasó cuando iban a entrar a la tierra prometida. Ya habían pasado 45 años. Llega para acá y entonces dice: ahora yo soy de edad de 85 años. Y fíjate lo que dice el versículo 11, hermano. Esto me gusta mucho. Dice: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Eso es una actitud, hermano. ¿Te das cuenta cómo la actitud no la determina la edad? Hay mucha gente. En otra ocasión estaba comentando a algunos de los jóvenes de allá. Hay una generación ahorita de jóvenes, hermano, que de verdad que parece que están viejitos, flojos, con ganas, no hay visión en sus vidas,
no hay planes, no hay entusiasmo. Esto es algo muy común, no todos, pero es algo que se ve como un síndrome en la generación de los que están ahorita creciendo en medio de este tiempo. Mucha gente, y mucho de eso tiene efecto los medios de comunicación que adormecen el cerebro de la gente, o en este caso los jóvenes, que parece que hoy tienen injertado el teléfono en la mano, y otras cosas que hace la tecnología. Entonces, y tiene una actitud de es que no voy a poder, es que no voy a salir adelante, una actitud que no es la correcta. La actitud a la vida, hermano, que tenemos nosotros los cristianos determina la confianza que tenemos en Dios, nuestra fe que tenemos en Dios. Josué, entonces, de edad de 85 años, dice el versículo 11: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Tú crees que eso era cierto, hermano? No era cierto, porque la fuerza se va acabando, pero él se sentía todavía que tenía fuerza, porque eso es parte natural del crecimiento, ¿no? Del desarrollo humano. Entre más vamos creciendo, más edad vamos teniendo, y juntamente con la edad va pereciendo un poquito la fuerza. Es parte de eso. Habla en el libro de Eclesiastés acerca de lo que va pasando cuando la gente va lentamente muriendo. En el capítulo 12 de Eclesiastés, mira, vengan para acá, por favor. El capítulo 12 de Eclesiastés habla de la forma en cómo se va llevando el proceso de la muerte. Y dice el capítulo 12:1: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo contentamiento, antes que se oscurezca la luz y la luna, las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Y aquí está hablando ya del tiempo de la muerte. Dice: cuando temblarán los guardas de la casa, se encorvarán los hombres fuertes, se encorvarán, ¿cómo dice? Los hombres fuertes. ¿Sabes por qué? Porque es parte del ciclo natural. Los hombres fuertes, por muy fuertes que sean, llega un momento donde poco a poco van encorvándose, la fuerza se va acabando. Se encorvarán los hombres fuertes, cesarán las muelas porque han disminuido, o sea, comienza uno a perder la dentadura. Se oscurecerán los que miran por las ventanas, la gente que ya lentamente está perdiendo la vida. Los ojos dicen que es la lámpara, las ventanas del alma. Se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Aquí habla de cómo se va perdiendo poco a poco la fuerza. Pero Josué, a la edad de 85 años, Caleb, perdón, a la edad de 85 años, hermano, él mismo da testimonio y dice: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Y fíjate el versículo 12 del capítulo 14 de Josué, hermano. Le dice Caleb a Josué: dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Ahora, cuando vemos la zona geográfica de estas ciudades, hermanos, estas ciudades que Caleb pidió eran ciudades que los que habitaban en esas ciudades eran los gigantes, varias de esas ciudades, y él no le importaba. ¿Por qué? Porque él tenía confianza en Dios, porque su fe estaba puesta en Dios. Ya Dios le había mostrado varias ocasiones cómo él estaba cómo él era su Dios, cómo él estaba cuidando de él. Entonces, aunque eran ciudades de gigantes, él sabía que él iba a ir y que las iba a despojar, y que iba a correr, iba a matar a toda esa raza de gigantes y habitantes de aquellas ciudades. Tenía la actitud correcta. ¿Por qué razón? Porque él sabía y conocía a Dios, hermano. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener una confianza plena en nuestro Dios, ¿sí? Y no poner nuestros ojos en las cosas que se ven. Dice la Biblia, por lo que las cosas que se ven son temporales, sino en aquellas cosas que Dios nos habla en su palabra. Si Dios nos dice a nosotros que Él está con nosotros, hermano, sabe que Dios está contigo. Así tengas problemas, no tengas problemas, estés enfermo, no estés enfermo, estés en abundancia, estés en escasez, Él está ahí con nosotros.
Cualquiera que sea la situación, Dios está con nosotros. Y tú y yo tenemos que entrar y salir con esa confianza, con esa convicción en nuestro corazón que verdaderamente Dios está con nosotros, hermano. Entonces la actitud se refleja a través de la forma en cómo nosotros caminamos nuestra vida espiritual, hermano. Tenemos que aprender a desarrollar una actitud correcta, ¿sí?, de confianza hacia nuestro Dios, porque se va a reflejar no por lo que hablamos, sino por cómo vivimos. Dios le habla a su pueblo Israel a través del profeta Isaías. ¿Se acuerdan de esa escena, no? Que dice: este pueblo de labios me honra, ¿verdad?, pero el corazón está muy lejos de mí. Entonces, cuando nosotros no cuidamos nuestro corazón, hermano, podemos caer en una actitud negativa, y esto reflejarlo incluso hasta ante Dios mismo, porque debemos de cuidar nuestro corazón. Hay gente que llega a un punto donde se vuelve chocante, pesimista, ya no hay esperanza y se lo vierten a Dios. El apóstol Pablo, si cuando leemos la carta de Filipenses, hermanos, que es una carta que incluso cuando llegues a sentir que está cayendo uno en una actitud incorrecta, negativa, de pesimismo, chocante, esa carta de la que escribió Pablo a la iglesia de Filipo es una carta que se considera como una carta de regocijo. Y en esa carta aparece muchas veces la palabra regocíjate, regocijo, regocíjense o regocijaos. Es una carta que, estando dentro de la prisión, su manera de ser no cambió, y en ningún momento lo vemos a él renegando a Dios, hermano, aún estando dentro de esa prisión. En esa prisión se dice que se aventó aproximadamente como 2-3 años por ahí, en la cual le dieron la oportunidad de que desde ahí, desde la cárcel, estaba en Roma, pudiera tener visitas y pudiera estar enseñando la palabra de Dios. Que eso era realmente una de las cosas que Dios estaba haciendo a través de su vida. Dentro de la cárcel no se cerró y dijo: Señor, pues yo estoy predicando tu palabra y mira, estoy en la prisión. Mas sin embargo, le daban permiso de que llegaban las visitas a verlo, y ahí mismo agarraba y se ponía a predicar la palabra. Y era tan buena la actitud que tenía en relación a lo que él hacía para Dios y su confianza en Dios, que dice que comenzó a contagiar a todos los hermanos de la prisión. Dice él que en todo el pretorio se hacían patentes sus prisiones, de tal manera que los hermanos que estaban con él empezaron a predicar a Cristo con mucho ánimo. Y algunos sí, también se empezaron a levantar y empezaron a predicar a Cristo, pero para tratar de afligir su corazón, porque no lo hacían sinceramente. Otros lo hacían nada más por estar contendiendo, pero Pablo tenía la actitud correcta. Aún estando dentro de la prisión, él seguía con esa confianza en Dios, y les habla a los hermanos, les dice: regocíjense, hermanos, el Señor está cerca. Y les decía nuevamente, otra vez les digo, regocíjense. Y luego, por nada estén afanados, no estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones con ruegos delante de Dios. Y les comenzaba a decir, hermano, y hasta el último capítulo de precisamente de la carta a los Filipenses, empieza Pablo para animarlos más. Sí, ya al fin estoy contento de que han revivido su cuidado de mí, dice él. Y no lo digo porque tenga escasez, sino he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y sigue predicándoles desde adentro de la cárcel, hermano. Una persona que tiene confianza en Dios, así esté en medio de las pruebas, hermano, va a tratar incluso muchas veces de ni siquiera lo menos posible que se vean es mejor. ¿Sabías tú que la cruz, que en un momento dado Cristo Jesús, todos los cristianos la llevamos, y esto es una forma simbólica, todos la llevamos, todos llevamos el vituperio, el sufrimiento, las pruebas, todos en un momento dado llevamos todas esas aflicciones. Pero entre menos se vean a los hombres y más se vean con Dios, hermano, determina la actitud que estamos teniendo para con Dios. O sea que cuando estamos en momentos difíciles, sí, sería muy fácil poderlo expresar a todo mundo, pero cuando nosotros entonces agarramos y nos vamos allá al secreto de Dios, en el lugar secreto de Dios, y ahí lloramos, gritamos, clamamos, nos desgarramos, oramos y le pedimos a Dios, y ahí en ese lugar, hermano, solamente está Dios y tú, Dios y yo. Eso, hermano, eso es aprender a soportar las aflicciones que en un momento dado vienen a nuestra vida.
Ahí es donde nosotros aprendemos a vivir realmente experimentando el vituperio de Cristo, las aflicciones de Cristo, las tribulaciones que vienen a la vida de nosotros como cristianos. Y es algo glorioso, hermano, porque ¿cuántas veces no te ha llegado a pasar? Y en esto no me van a estar conmigo. ¿Cuántas veces no ha pasado en nuestras vidas, hermano, que de repente la verdad estamos un poco mal? Nos está yendo mal aquí, allá, nos llueve sobre mojado, ¿no? Dicen algunos. Y Dios sigue mandando gente. Y llega la gente y nos platica, y Dios quiere que les ministremos, y estamos ministrándoles y le estamos hablando. Pero imagínate nada más que no tuviéramos la actitud correcta y la confianza en Dios, y empezamos con esas personas. Si tú supieras a mí cómo me va, terminamos llorando los dos. Mas sin embargo, muchas veces Dios, en medio de nuestra fe y nuestra actitud correcta de confianza que tenemos en Él, llega el momento donde, sin entender, de una manera milagrosa, Dios nos usa para poder bendecir la vida de otras personas, aún en medio de la aflicción. Pablo está en una situación así en la cárcel, en la iglesia, en la cárcel de Roma, cuando escribe la carta a los filipenses. Es una carta, hermano, que cuando te sientas así, que estás decayendo, léela, pero con ese pensamiento. La está escribiendo un preso, la está escribiendo una persona que pasó hambre, frío, desvelos, que ha sido abandonado. Ese es el tipo de persona que está escribiendo eso, inspirado por Dios, pero con una actitud firme, porque tenía puesta su confianza en Dios, hermano. Cuando tú y yo tenemos puesta nuestra confianza en Dios, así vengan ríos, vientos, lluvias, golpeen contra nuestra casa, no va a pasar nada, porque estamos fundados sobre la roca, hermano, que es Cristo Jesús. Nos vamos a agarrar fuertemente de Él, pero esto determina mucho cómo estamos confiando en Él. Agárrate fuerte, porque cuando vienen momentos difíciles, agárrate de Dios, hermano. Así como el apóstol Pedro, cuando llegó el momento donde caminando por el agua, sí dice que sí, caminó, pero al momento vino el viento, la tormenta, y volteó su mirada y se hundió, y inmediatamente saca la mano: Señor, ayúdame, ¿verdad? Pero eso es parte de lo que nosotros vemos que pasa cuando nosotros desconfiamos de Dios. Entonces tenemos que tener o desarrollar una actitud, hermano, de confianza hacia nuestro Dios. Y esto se desarrolla, esto es parte de un ejercicio espiritual en el cual o confiamos o no confiamos. Tú y yo determinamos eso. Eso es parte del libre albedrío, hermanos. Que tú y yo no ponemos nuestros ojos en las circunstancias. Eso es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no vemos. Si nosotros estamos, por ejemplo, está pasando algo en algún área de nuestras vidas, cualquier área que sea de nuestra vida, pero hay confianza de que Dios está tomando control sobre la situación, y confiamos de que nuestro Dios va a estar trabajando en esa situación. Tú y yo estamos confiados en que Él está haciendo algo, y esa es la actitud que Dios quiere ver en nosotros, que estamos confiando en Él, porque lo estamos mostrando con hechos. ¿Sí? No es suficiente que le digamos a la gente o al hermano o a la amiga: gloria a Dios, yo creo mucho en Dios, ay Señor, cómo le amo, cómo confío en Dios, Dios es grande. Pero cuando viene la prueba, es ahí donde sí lo vamos a demostrar si verdaderamente estamos confiando en Dios. Caleb, un hombre de 85 años, a mí me gusta mucho su testimonio de él, porque llega el momento, 85 años, y me siento como al principio. ¿Cuál era mi fuerza antes? Sigue siendo la misma. Y le pide todavía a Josué que le dé aquella tierra de gigantes, y dice: yo sé que quizá Jehová va a estar conmigo y los voy a sacar de ese lugar. Alguna otra persona hubiera visto: ya tanto he batallado, oye, Josué, dame de aquel lado, ¿no? Porque mira, acá de este lado hay gigantes y yo no quiero eso. Yo estoy seguro que ese lugar donde estaban los gigantes, a lo mejor eran las zonas donde mayor bendición había, porque entre mayor sea la prueba, hermano, mayor es la bendición que Dios da. Sí, y Caleb lo pide. La pide, ¿por qué? Porque tenía la confianza puesta en Dios, y eso es lo que Dios quiere ver en cada uno de nosotros, hermano. Obediencia, una actitud correcta. ¿Qué les parece la historia de Job, hermano? Todos la hemos leído, ¿no? Ya sabemos todo lo que le pasa. De verdad que ese hombre no cayó muerto de tanta mala noticia que le dieron en un ratito, ni siquiera en días. Estamos hablando cuestión posiblemente de horas, así una tras otra, el cual a una persona que no estuviera bien parada, hermano, ahí yo creo que le hubiera dado un infarto y hubiera caído muerto.
noticia mala tras noticia mala. Miren, vengan, vamos para acá, por favor, hermanos. Que qué tremendo lo que está pasando en el capítulo 1 y versículo 13, hermanos. Fíjate, ¿y a cuántos de nosotros no nos ha llegado a pasar así? Hay personas que dicen, no, hombre, ya, ahora, a ver, ahora qué más viene, ahora qué sigue. Pero, hermano, esto es parte del entrenamiento en nuestras vidas. Lo bonito de todo esto es que cuando Dios decide someternos a diferentes pruebas, es porque también Él está trabajando en nosotros, madurando el carácter, madurando nuestra fe. ¿Por qué? Porque a veces decimos creer en Dios, ¿verdad? Pero cuando viene el momento difícil, a veces desconfiamos, a veces le reclamamos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto a mí? Si mira, yo hago esto, yo hago aquello, me estoy esforzando. Y llega un momento donde la fe de mucha gente es golpeada, hermanos. De tal manera que incluso hay quienes han llegado al punto de decir, ¿existirá Dios de verdad? Porque ya esto ya es mucho. Ya es mucho. Pero es ahí donde cuando llegan esos momentos que puede ser posible que a cualquiera de nosotros le pase, cuando viene la respuesta, entonces muchas veces caemos de rodillas, de lágrimas. Señor, no lo entendía. Y mira, Padre, ahora cómo estoy. ¿Qué ha pasado? Yo pensé que me habías abandonado. Perdóname, Señor, por haber abierto la boca tan a la ligera, por no haber considerado lo que iba a salir de mi corazón. Y ve, y Dios respalda aún en medio de nuestra infidelidad, porque la Biblia dice que si, aunque tú y yo seamos infieles, Él permanece fiel. Y eso nos madura en fe, eso nos lleva a confiar más en Dios. Todo eso tiene un propósito. La Biblia dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, hermano. Todo. Si tú estás consciente y tú amas a Dios, sabe que todo lo que pasa a tu alrededor va a traer algo bueno, tarde o temprano. Después de que Dios haga ciertos cambios ahí, haga lo que tenga que hacer, a la postre vamos a ver, va a decir, ay, gloria a Dios, Señor. No lo entendía en ese momento, pero hoy gracias a ti lo entiendo. ¿Y qué hace eso? Que fortalece nuestra fe. Ahora, Dios quiere que desarrollemos la fe, la confianza en Él, porque eso va a tener una buena actitud ante la vida. Cuando viene el momento difícil, es ahí donde nosotros tenemos que aprender a soportar lo que venga, hermano. Yo les he comentado en otras ocasiones, y bueno, es la experiencia que todos llegamos a tener. Nosotros no vamos a poder conocer a Jehová como el proveedor hasta que no estemos pasando una necesidad. Y cuando venga la provisión, entonces, ay, Señor, si eres el proveedor. No vamos a conocer a Jehová el sanador hasta que no estemos enfermos y venga la sanidad. Ay, Señor, sigue sanando. No vamos a conocer a Jehová el que restaura, el que sana, el que fortalece, hasta que empecemos a experimentar eso. Y es necesario que tengamos que ser entrenados a través de diversas pruebas, hermano. Dios lo va a permitir. Entonces, capítulo 1, versículo 13. Dice este pasaje: un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y las tomaron. Los sabeos era un pueblo, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Se llevaron todas sus asnas, todos sus bueyes, se llevaron todo este ganado que tenía Job. Estaban ellos paseando, estaban comiendo. Viene este grupo de sabeos, toman a todo el ganado, matan a los criados a filo de espada, y solamente queda uno vivo. Sale corriendo y dice él: solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces imagínate, Job, híjole, pues ¿qué está pasando, no? Apenas empezaba, apenas empezaban las malas noticias. Versículo 16 dice lo siguiente: aún estaba hablando. O sea, todavía ni siquiera acababa la mala noticia del otro, de que ya le habían robado las asnas y los bueyes. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Otra mala noticia. Y luego dice el versículo 17: todavía estaba hablando
Y vino otro que le dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y entonces se levantó Job, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y comenzó a reclamarle a Dios. ¿Sí dice así, hermano? Y empezó a renegar de Dios. Le empezó a decir: ¿por qué? Si yo soy un varón prudente, un varón íntegro, apartado del mal, que me mantengo delante de ti fiel, ¿por qué lo estás haciendo, Señor? ¿Sí hizo eso, hermano? No. ¿Qué hizo? Se postró en tierra y adoró. Y luego fíjate lo siguiente, ¿no? Qué sorprendente. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Imagínate, en medio de tanta mala noticia, hermano, ¿es posible que eso pase en nuestras vidas? Sí es posible, porque Dios es nuestra fortaleza. Sí, sí es posible. ¿Cómo? Pues que estemos conscientes de que cuando pase algo así, en vez de empezar con actitudes de pesimismo, negativas y cosas así, mejor: Señor, no lo logro entender, pero yo lo acepto si viene de tu parte. Y mejor alabarle, mejor glorificarle, mejor seguir confiando en Él. Yo sé que tú tienes el control de las cosas, Señor. Yo sé que esto va a cambiar, esto es temporal, las cosas van a pasar. Tu palabra dice que tú no vas a dar una prueba que humanamente no podamos soportar, y que juntamente con la prueba vas a enviar la salida. Yo sé, Señor, que tú me la estás permitiendo pasar porque sabes que puedo con ella y voy a salir adelante con ella. Amén, hermano. Esa es la actitud que Dios espera de parte de nosotros. ¿Es posible que estas cosas pasen en los hijos de Dios? Sí pasan, hermano, sí pasan. Pero tú y yo tenemos que aprender a aceptar. Miren, vamos para acá por favor al libro de Filipenses capítulo 4. Tenemos que aprender, y esto es algo hermoso, porque esto es parte de del entrenamiento que Dios nos va dando. Creo yo que todos debemos de ir llegando hasta ese punto. Capítulo 4:10. Dice él, el apóstol Pablo: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solcitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. Y aquí es donde viene. ¿Qué dice, hermano? Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Te das cuenta? Esto se aprende, hermano. Esto se aprende como cualquier otra cosa. Es como el niño que... Esto es parte de la disciplina de Dios. ¿Sabías tú, hermano? ¿Sabías tú? La Biblia dice, y miren, vamos para Hebreos. Ya leyeron ese, ¿verdad? Versículo 12. Sé vivir humildemente. Versículo 11, perdón. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. A ver, repite conmigo esto, hermano. Tengo que aprender a contentarme cualquiera que sea mi situación. Amén. Y esto se aprende. Ahora vamos para Hebreos, miren tantito, por favor. Hebreos capítulo 12, versículo leemos versículo 7. No, 6. Dice: porque el Señor al que ama, ¿qué dice, hermanos? Disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Ahora, nos quedamos con la disciplina. ¿Sabías tú que la disciplina tiene que ver con el entrenamiento, lo que aprendemos o de parte de un maestro hacia un alumno? Viene de esa palabra, la raíz de esta palabra disciplina tiene 2 connotaciones. Una de ellas es una instrucción. Entonces, el Señor al que ama lo va a ir entrenando. Así que cuando pasa algo en nuestras vidas, muchas veces es porque Dios sigue entrenándonos, porque Él quiere seguirnos llevando a la madurez, porque Él quiere seguir desarrollando en nosotros ese carácter fuerte como de roca, para que por nada nos estemos moviendo. Y nos va a enseñar a través de todo esto, con el tiempo, cómo Él siempre, en todo momento, va a llegar para ayudarnos en su momento, porque Dios tiene un tiempo para cada cosa. Y como Dios tiene un tiempo para cada cosa,
Nuestro deber, hermano, es confiar hasta el último momento, siempre. Abraham, habla la palabra de Dios. Abraham se le promete que iba a tener un hijo, hermano, ¿verdad? Y pasaron los años, y pasaron 5 años, y a lo mejor dijo, bueno, pues me mintió Dios. Tal vez no lo dijo nunca. Te estoy tratando de dar una idea. Jamás dijo eso. 5 años, alguna otra persona había dicho, bueno, entonces Dios miente. Pasaron 10 años, no pasaba nada, su cuerpo se iba envejeciendo. 15 años, no pasaba nada, y a lo mejor sí dudaba. Llegaban momentos donde empezaba a entrar en esa situación, ¿qué va a pasar? Y se ve porque como en la carne, Sara, su mujer, habla con él, le dice, mira, ya no estamos haciendo viejos y todavía no tenemos descendencia, llégate a nuestra sierva, ten un hijo con ella. Entonces de alguna forma se ve como Abraham cede a ese momento difícil que pasa. De hecho, la Biblia describe a ese hijo que tuvo con esta Agar como un hijo de la carne. Así lo manifiesta Gálatas, que en Agar, ¿sí?, nacen hijos para esclavitud, porque son hijos según la carne, y sabemos que la impaciencia es parte de la carne. Entonces llega el momento donde sí, ya pasaron los años, platica con Sara, llegan a un acuerdo, tiene un hijo con esta Agar, su hijo nace, Ismael, pero no era lo que Dios tenía para él. Sigue la promesa todavía desarrollándose. Venía el momento donde Abraham, por supuesto, lo mencionan como padre de la fe, pero igual que nosotros como seres humanos, llegó también a cometer errores. Ese fue uno de ellos. El otro, cuando quiso presentar a su esposa como si fuera su hermana y puso en riesgo su vida, la puso en riesgo para que incluso la abusaran de ella. Entonces hubo riesgos hubo errores que llegó a cometer, pero es denominado en la Biblia como el padre de la fe. Entonces pasan los años, pero una cosa que nos dice en el libro de Romanos, miren, vamos acá, como dice la Biblia, como no se debilitó, sino que se fortaleció en esperanza contra esperanza, hermano, que es una de las cosas que va a pasar, que tiene que pasar. No se debilitó, considerando su cuerpo. Dice que ya estaba casi como muerto. Capítulo 4 de Romanos. ¿Ya están ahí? Versículo 16. Bueno, vamos a ver esto. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Esto se lo dijo a Abraham Dios, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Versículo 18, él creyó en esperanza, ¿cómo dice, hermano? Contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Versículo 19, y no se debilitó en la fe, o sea, en la confianza, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O sea, que ya se estaba haciendo viejito, ya se estaba arrugando. Y dice que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad, pero sí hubo un momento en que dudó, pero no por ser incrédulo, sino porque ¿qué está pasando? Como a cualquiera de nosotros nos puede llegar a pasar. Por eso vemos la reacción, pero no dudó porque tuviera falta de fe hacia Dios y confianza. No dudó por incredulidad al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces, una actitud correcta, que a pesar de que ya estaba bien viejito y viéndose cómo estaba quedando Sara estéril, todavía tenía una confianza en que Dios
era poderoso para traer el cumplimiento de sus promesas. Pero la actitud siguió, y cuando venía el momento de debilidad se fortalecía esperanza, creía en esperanza contra esperanza. Esto es algo, hermano, que nos lleva a ver cómo debe de ser la actitud de nosotros, los hijos de Dios, hermano. Dios es fiel a sus promesas. La Biblia dice que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, hermano. Dios es fiel a sus promesas. Entonces, cuando llega el momento para ir desarrollando una buena actitud en Dios, ir aprendiendo a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación, en el versículo 18, capítulo 4, dice: Él creyó en esperanza, y luego dice contra esperanza. O sea, ya llega el momento en que su esperanza iba cayendo y volvía a añadirle más esperanza, porque él sabía que Dios era poderoso para cumplir sus promesas. Va a haber momentos en los que nos vamos a sentir así. La Biblia habla de los hombres de fe, mujeres de fe, cómo ellos sacaban fuerza de la debilidad, hermano. Se hacían fuertes en batalla. Había momentos que ya no tenían fuerza, pero volvían otra vez a fortalecerse en el Señor, porque Dios dice que Él multiplica las fuerzas al que no las tiene. Amén. Entonces, esa actitud, o la actitud que nosotros desarrollemos en relación a nuestra fe a Dios, va a mostrar verdaderamente el estilo de vida que queremos llevar, hermano. Tú y yo la debemos desarrollar. Estos hombres no eran diferentes a nosotros. Cuando vemos y estudiamos acerca de los diferentes personajes de la Biblia, nos damos cuenta que eran hombres igual que nosotros, limitados, hombres que tenían también errores igual que nosotros. En el libro de Hechos vamos a ver este otro caso del apóstol Pablo. Estamos viendo entonces nuestra actitud de vida determina nuestra confianza a Dios. Hechos 20, versículo 18, déjame ver, versículo 17. Hechos 20, 17. ¿Ya están? Dice: enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han sobrevenido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. O sea, él no sabía, pero dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan, ¿qué dice? Prisiones y tribulaciones. Él ya sabía, ¿no? El Espíritu Santo le decía: prepárate, Pablo, porque vas a padecer esto, te va a pasar esto, te van a meter a la cárcel, te vas a tener tribulaciones. Era el testimonio del Espíritu Santo, y no era una situación de pesimismo, no era una situación de negatividad, sino simplemente que el Espíritu Santo le estaba diciendo que le esperaba esto. Pero el versículo 24, fíjate lo que dice Pablo, y que debe de ser una actitud que nosotros debemos desarrollar: pero de ninguna cosa, ¿qué dice? Hago caso, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. De ninguna cosa hago caso. El Espíritu me dice que me va a pasar esto, tengo ese testimonio, sí, pero yo sigo adelante sin hacer caso a eso que yo sé que me espera. Hermano, cuando tú y yo caminamos en Cristo Jesús, en alguna ocasión yo les decía: es mejor que nosotros nos armemos de un pensamiento de que vamos a padecer de vez en cuando, y a veces muchas veces seguidas, a que entremos sin estar a la expectativa de eso. Porque hay mucha gente que entra a Cristo y dice: es que ya debería de haber cambiado toda la situación. No, es que no es así. A veces pasa todo lo contrario. Y si nosotros estamos con esa expectativa de que es que yo no tendría de por qué vivir así, es que yo no sé por qué me pasa esto a mí, es que yo no sé por qué sigo padeciendo de esta manera, en vez de pensar: bueno, esto es parte de mi vida cristiana,
armarnos de un pensamiento de saber que cuando venimos a Cristo, la vida cristiana no es fácil. Ahora, tampoco se compara con la vida pasada, porque en Cristo Jesús realmente se vive una vida de bendición, hermano, constantemente, de una o de otra manera, porque estamos conscientes de que con Cristo y sin Cristo vamos a tener momentos difíciles, pero son mejor con Cristo. ¿Por qué? Porque no estamos solos, porque Cristo está con nosotros, porque Él nos ayuda, Él nos fortalece, Él nos saca adelante, Él es escudo alrededor de nosotros. Dice la Biblia, nuestra gloria y quien levanta nuestra cabeza, en Él estamos seguros realmente. Ahora, fuera de Cristo, ¿hacia dónde corremos? En alguna ocasión a los apóstoles, después de que mucha gente los seguía porque le daba de comer, ¿se acuerdan de esa escena? Capítulo 6 de Juan. Y Jesucristo los confronta a toda esa multitud de gente y dice: ustedes me siguen porque ayer les di de comer y saciaron su hambre. Y les dice: trabajen, pero por la comida que no perece. Y les comienza a reprender, y muchos de ellos se ofenden después de decirles, de darles unas instrucciones. Se ofenden y se van, y muchos discípulos lo dejaron aquel día. Y entonces voltea a ver a los apóstoles y le dice: ¿ustedes también quieren irse? Y es ahí cuando vemos la escena donde Pedro le dice: Señor, pero ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo. Si solo tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos que tú eres el Cristo, ¿a quién iremos? ¿Hacia dónde vamos a ir? Y que pensemos que nos va a ir mejor fuera de Cristo, hermano. A ningún lado. No hay vida mejor que la vida cristiana, hermano, porque en Cristo Jesús sí padecemos, pero cuando vemos la salvación de Dios, eso llena de alegría nuestro corazón. Dios sigue estando con nosotros. Entonces, pruebas todos las vamos a pasar, todos, pero Dios espera mejor una alabanza mejor en vez de un reclamo, hermano. ¿Sí? Cuando estemos en esos momentos, yo no sé si tú lo has experimentado, ¿verdad? Pero hay momentos en nuestra vida donde literalmente vas a llorar, pero aún con lágrimas en tus ojos: Señor, sí me está doliendo, no me siento contento, no me siento satisfecho, Padre, pero Señor, yo sigo alabándote, sigo creyendo en ti, sigo confiando en ti. Yo sé que tú vives, yo sé que tú me estás ayudando. Sigue uno, hermano, hablando. Eso es la confesión positiva que Dios quiere ver de parte de nosotros, que seguimos creyendo en Él, en Él, en Él, y sabemos que Él no nos ha dejado ni nos va a dejar, hermano. Eso es ser positivos delante de Dios, saber que Dios está con nosotros. Y por último, Segunda de Reyes, capítulo 4. Este es un pasaje, hermano, también muy impactante en la palabra de Dios, que muestra la actitud correcta en un momento muy crítico. Dios nos libre de algo así, ¿verdad? Porque esta es la muerte de un niño, de un hijo. Nos libre de algo así, pero veamos lo que la confianza, la actitud de esta mujer que pierde a su hijo después de que no podía tener hijos. Capítulo 4 de Segunda de Reyes. ¿Ya llegaron ahí, hermanos? Capítulo 4, ok. Versículo 8. Dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí una cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Fíjate el corazón de esta mujer, hermano, se conoce como la tsunamita. Su corazón, ¿no? Veía que este hombre de Dios, Eliseo, siempre pasaba por su casa, le daban comida, y un día hablando con su esposo le dice: oye, ¿qué te parece si le hacemos un cuartito a este varón que viene? Porque este es un hombre de Dios, hagámosle un cuartito para que cuando venga se duerma ahí, hay que ponerle su cama. Su corazón de esta mujer, ¿no? Entonces aconteció un día, versículo 11, aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi,
Giezi era su siervo de Eliseo. Dile: he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció. Pero aconteció que un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, su papá está en el campo, y dijo a su padre: ay, mi cabeza, mi cabeza. El niño se le empezó a doler la cabeza. Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo atento en sus rodillas hasta el mediodía. Estuvo sentado en sus rodillas hasta mediodía y murió. Entonces ella subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿por qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella le respondió: ¿qué? Paz. O sea, como diciendo: estate tranquilo, ¿sí? Y date cuenta que hasta aquí todavía no empieza a manifestar. No hay ningún indicio de que estuviera desconsolada, de que estuviera como cualquier madre o padre, ¿sí? Con gritos desgarradores de lo que pasó con su hijo. Acuérdate, su hijo se le murió, pero hasta este momento ella está templada, está equilibrada, tiene el dominio propio. Que esto es parte de lo que pasa cuando uno realmente sigue desarrollando en el Señor, sigue aprendiendo a aceptar lo que pasa. Llega un momento donde está pasando la situación, pero hay dominio propio, hay templanza. Está uno hasta cierto punto, su marido no se dio cuenta. Y eso es parte de lo que te decía. Muchas veces, hermano, la gente realmente es que no tiene por qué darse cuenta en ocasiones. Porque si somos muy dados a expresarlo ante la gente, no tiene nada de malo, pero sería mucho mejor que lo pudiéramos expresar delante de Dios todo eso, hermano, porque Dios sí va a ayudarnos en cualquier situación que nosotros tengamos. Ahora, no tiene nada de malo expresarlo, pero debemos de ir creciendo de tal manera que nuestro auxilio, nuestro socorro sea siempre Dios, allí en ese lugar. Yo le he comentado a los hermanos que muchas veces uno como servidor, pues lógicamente siempre hay ataques sobre la vida de uno de diferente manera, y hay veces que literalmente uno anda con las tripas de fuera, pero no hay por qué decírselo a la gente. Está uno en oración, está uno clamando a Dios, está uno delante de la presencia de Dios, esperando, sabiendo que Dios va a hacer algo, hermano. Dios siempre va a hacer algo a favor de nosotros. De una o de otra manera Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Amén. El que debe de saber todo es Dios, hermano. Mira, esta mujer hasta este momento templada, hasta cierto punto tranquila, todavía ministrando a su esposo. ¿Está el niño bien? Ni siquiera le dijo: ¿sabes que se murió? Le dijo: paz, ¿verdad? Eso es lo que le está diciendo. ¿Dónde nos quedamos, hermanos? El 23. Y seguimos el 24. Entonces su marido le dice, ¿verdad eso? Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios lo vio de lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la sulamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: ¿qué? Bien. ¿Qué dijo ella, hermano? Le pregunta a Giezi: oye, ¿le va bien a tu marido? ¿Te está yendo bien a ti? ¿Está bien tu marido? ¿Está bien tu hijo? ¿Su hijo estaba dónde? Muerto, hermano.
Y le preguntan, y dice: bien, ahora sí, aquí viene delante del varón de Dios. Y los varones de Dios, hermano, en aquel tiempo eran como un tipo de Dios aquí en la tierra. Precisamente es por eso que Dios los usaba de la manera en como los usaba, porque realmente Dios se manifestaba de una manera muy poderosa a través de esos hombres de Dios. Los respaldaba de tal manera que lo que ellos decían tenía cumplimiento. Por eso vemos que le dice a esta mujer: al año que viene vas a tener un hijo. Solamente Dios puede hacer eso, hermano. La vida proviene de Dios. Amén. Eso no lo vamos a encontrar aquí solamente que venga de parte de Dios. Sí puede pasar todavía, pero estamos viendo aquí un milagro creativo inmediatamente. Pregúntale qué quiere, le dice a su siervo, ¿verdad? Dile que qué quiere. ¿Quiere que hable con el rey? ¿Quiere que hable con el general del ejército? Dile que qué quiere. No, no quiere nada. A ver, ¿qué dice Giesi? No tiene hijo. Ok, tráela. Es una decisión que está tomando él para darle algo a esa mujer en agradecimiento de lo que ella había hecho con él. Sí, y le dice: el año que viene vas a tener un hijo. Y al año siguiente vino su hijo. Ella era una mujer ya grande de edad. Entonces, pero llegó el momento donde muere. Vemos la escena. Oye, parece ser que es una mujer insensible, sin emociones, pero no es así. Es que cuando la gente, hermano, está templada, está fuerte en Cristo Jesús, Dios lo guarda de tal manera que las personas puedan seguir confiando hasta el último momento de cualquier circunstancia que pase. Dios es fiel y es bueno, hermanos. Amén. Entonces el versículo 27 dice: luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, ahora sí dice, sació de sus pies y se acercó Giesi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Esta mujer está ahora sí ahí delante de ese hombre, sí, clamando, desgarrando su corazón. Eliseo no discierne todavía qué está pasando. Versículo 18, ella le dijo: pedí yo hijo a mi señor, no dije yo que no te burlases de mí. Entonces dijo él a Giesi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano, ve, y si alguno te encontrare no lo saludes, y si alguno te saludare no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo a la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Sí, y esas son palabras de Dios, hermano. Vive Dios, que Dios no nos deja en ningún momento de nuestra vida. Dios no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Lo que esta mujer está recibiendo viene de la misma boca de Dios a través de su profeta: no te dejaré. Entonces él se levantó, la siguió, y Giesi había ido delante de ellos, había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no respira. Viniendo Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Salita, acompáñame por favor. Entrado él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová, y después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giesi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Así que ella entró, se echó a sus pies, se inclinó a tierra, después tomó a su hijo y salió. ¿Cómo salió ya ahí, hermano? Llena de gozo. Dios nunca llega tarde, hermano. Cuando tú y yo aprendemos a tener la actitud correcta, esperando en Dios, confiando en Dios, esto va a ser a través de nuestras obras, hermano, no a través de lo que hablamos. A veces no es suficiente decir: creo en Dios, sí confío, sí lo creo, sino hay que mostrarlo con hechos, hermano. Amén. Y esto se va a ver por medio de nuestro caminar día con día. La actitud que tenemos a la vida determina la fe o confianza que tenemos en Dios, hermano. Sigamos caminando día con día, hermano. Esto, si nosotros lo desarrollamos, aprendemos a contentarnos cualquiera que sea la situación que pasemos, Dios, hermano, siempre se va a manifestar en su momento exacto, trayendo sus bendiciones que Él tiene para nosotros, su pueblo, hermano. Ponte de pie, por favor.
Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por darnos el privilegio de poder ver tu palabra. Ayúdanos a desarrollar esa actitud, Dios, que se manifieste no por palabras, Señor, sino por hechos. Queremos ser un pueblo tuyo, Padre, que caminemos sin poner nuestros ojos en las circunstancias, Padre. Danos templanza, Señor. Permítenos ser dueños de nosotros mismos, dominio propio, mi Dios, de tal manera que aunque pasemos por en medio del fuego, del agua, sintamos que tú estás con nosotros. Tú has prometido, Padre, que no nos quemaría el fuego, que el agua no nos anegaría, Señor, porque tú estás a nuestro lado, que ningún arma forjada del enemigo prosperaría contra nosotros, Señor Jesucristo, porque tú eres el escudo alrededor nuestro, Padre. Permítenos caminar, Dios, con esa convicción de vida, Padre, sabiendo que tú eres un Dios todopoderoso, nuestro Dios, nuestro amado Padre, que nos das las cosas que aún luego ni siquiera merecemos, Padre. Tú dices que nuestros padres, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos. ¿Cómo no mucho más tú, Padre, darás aquello que nosotros necesitemos y te pidamos, Padre? Padre, glorifícate en medio de nuestras vidas. Enséñanos cada día a desarrollar esa actitud, Padre Celestial, de confianza, mi Dios, para caminar a través de nuestra vida, mi Dios, no tanto por medio de nuestras palabras, sino de nuestras acciones. Manifestar que verdaderamente confiamos en ti con la actitud correcta, caminando en medio de cualquier adversidad, Señor, y entendiendo, Padre, que es necesario a veces pasar por diversas pruebas para que, sometida a prueba nuestra fe, que es más preciosa que el oro, Señor. Y el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. Nuestra fe sea hallada en gloria y alabanza como tú quieres, Padre. Permítenos poder tener una alabanza en vez de una queja, Señor, cuando venga el momento difícil. Permítenos poder tener una palabra de gratitud en vez de una de desprecio, Señor Jesús. Enséñanos, Señor, a vivir con esa actitud, Dios, que tú muestras en tu palabra. Aquellos varones, aquellas mujeres tuyos, Señor, que vemos, Señor, que quedaron ahí, Padre Celestial, que te creían, que confiaban en ti, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas. Te ruego, Padre, que sigas edificando nuestro corazón, llevándonos de gloria en gloria, creciendo en ti, Señor, en todo conocimiento, Padre, dándonos la fuerza que necesitamos para seguir avanzando en medio de nuestra vida cristiana, Padre. Gracias, mi Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos y familias. Bendícenos, Señor, como siempre tú lo has hecho. Gracias por tu amor y tu gracia y tu misericordia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.